tema tiene que ver mucho con lo que hablamos la semana pasada, pero vamos a desarrollar más, vamos a centrarnos más en la máxima del siervo. Máxima es un principio, es una regla o es una propuesta de conducta. Es una frase sobre la que se expresa un consejo o también una enseñanza. Cuando hablamos de una máxima, estamos hablando de un principio, o estamos hablando de una regla, o estamos hablando de una propuesta de conducta. Hay muchas máximas o hay muchos principios que puede usted verlas en la sociedad. Algunas son criollas, ¿sí? Algunas no contienen mucha sabiduría, pero dada la sociedad, dada el mundo, esto probablemente arroja cierta información y propone cierta regla de conducta. Por ejemplo, esta máxima que dice, vive la vida y no dejes que la vida te viva. ¿Es una máxima o no? Sí es una máxima. Puede usted reírse porque la que promulga todo esto probablemente lo vive de esta manera. Dice, goza la vida y no dejes que la vida se te escape. Es una vida enfocada en lo terreno, en lo inmediato, en lo podríamos decir, enfocado en el placer. Pero es una máxima. Cuando hablamos de máxima del siervo, estamos hablando la forma en cómo el maestro nos dice, esta es la manera en cómo tú puedes llegar hacia la grandeza. Muchos tenemos diferentes posturas en cómo llegar a la grandeza. Algunos tenemos aspiraciones y es bueno tener aspiraciones. Es bueno que nosotros apuntemos siempre a algo mejor. Pero cuando esto se apodera de nuestras vidas, se deforma. Pero el maestro nos enseña cómo poder liderar sobre muchos, cómo llegar a primeros lugares y estar por sobre encima de los demás. Nuestro corazón, claro está, tiene que tener un tipo de conducta, una forma de desenvolvimiento, pero el maestro nos enseña una máxima. Y esta máxima es la que hemos ido viendo la semana pasada. Vamos a abrir en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Si usted no ha traído una Biblia, gustoso le podemos prestar una Biblia si alza usted una mano. Mateo 20, versículo 20. Mateo 20, 20 dice así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Tomando un poco, haciendo un recuento de lo que vimos la semana pasada, había una mala motivación o una motivación de parte de la madre de estos dos hijos discípulos de Jesús, Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo. Como toda buena madre, buscando lo mejor para sus hijos, o como todo buen padre, deseando y proveyendo lo mejor para su familia, se acerca al maestro y le pide posiciones de honor y de poder alrededor de él. Ella acaba de escuchar que el maestro pronto se sentará en su trono de gloria, y ellos saben que el Mesías está llegando y probablemente este es, y sabe que pronto va a reinar. No saben de los tiempos, no saben de las épocas, solo lo ven como algo inmediato. Y ahora se acerca a Jesús y le dice, por favor, quiero que un hijo mío se siente a tu derecha y el otro, por favor, se siente a tu izquierda. Ella está buscando las mejores posiciones para sus dos pequeñuelos, que deben tener unos 30, 40 años aproximadamente. Pero ella no ha dejado de pelear por ellos. Sin embargo, esto provoca una ruptura en el grupo, hay una discusión. Los discípulos se enojan y le dicen, ¿cómo están pidiendo eso? Cuando uno revisa las escrituras, no estaban muy interesados ellos en una ética ministerial.
Ellos también deseaban estas posiciones de honor y ahora se ven de alguna manera dejados a un lado porque la mujer está pidiendo esto. Tal vez sospechando en su corazón que Jesús les va a dar estas posiciones a ellos, pero no es así. El maestro le dice que ellos no saben exactamente lo que están pidiendo. Y ellos están buscando también, al igual que estos dos hermanos, posiciones de honor y preeminencia. Las personas que se sentaban alrededor o a la diestra de un dignatario eran las personas que gozaban de mayor preeminencia, de mayor autoridad y de mayor poder. Ellos, viendo lo terrenal, piden de esta misma manera que suceda en sus propias vidas. Esta misma motivación nosotros la rastreamos. No sabemos exactamente en qué parte de la historia sucedió porque esto ha sido en la eternidad. Pero este personaje anheló también este lugar. Dios nos deja ver a través de su palabra lo que Él decía. Su palabra dice, tú decías en tu corazón, subiré al cielo, allí en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Dios nos deja ver que también esta motivación estaba enquistada en el corazón de Lucero, que más tarde tendría que convertirse en Satanás. Esta motivación estaba enquistada y en no solo sentarse al lugar del maestro, porque ya era el número 2, sino quería usurpar un lugar que no había sido hecho para él. Un lugar, destronar a Dios y ocupar su lugar. Esta aspiración insana definitivamente lo llevó a la desgracia. Pero sabe, los discípulos poco ignoraban que la máxima del siervo, que la máxima hacia la grandeza, tiene que ver con dos puntos muy importantes que debían realizarse en sus vidas. El que quiera hacerse grande, les dijo Jesús, o el que quiera ser el primero, tiene que aprender primero a ser servidor de los demás. Él le dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. La óptica que tenían los discípulos no tenía que ser la óptica que este mundo tiene. Para llegar a ser el primero probablemente tienes que quemarte las pestañas. No importando mucho el carácter que tengas, no importando si eres autoritario, si maltratas a tu gente, la cuestión es que eres el número 1. Y Jesús dice, esto es en la sociedad. Una vez que logran el poder, como podemos ver ahora en nuestro tiempo en la política, se corrompen. Desde el que pensábamos que era el más honesto, igualito todos están corruptos. Esto es en la sociedad. Pero entre vosotros no será así, dijo Jesús, sino que el que tenga aspiraciones de ser el primero, el que tenga aspiraciones de poder comandar sobre otros, una de las primeras cosas que deben suceder en su corazón es que tiene que primero aprender a ser siervo de los demás. Tú quieres estar sobre muchos, primero aprende a servirlos a esos muchos. Si tú quieres gobernar sobre un pueblo, aprende primero a servir a ese pueblo. No hay otra opción. Este es el camino hacia la grandeza. La grandeza está flanqueada por dos paredes muy grandes, inamovibles, sólidas. Una de ellas tiene que ver con el sacrificio y la otra tiene que ver netamente con el servicio. Sin servicio y sin sacrificio no puedes aspirar a la grandeza. Y Jesús les muestra esta gran verdad y les dice a ellos, ¿pueden beber del vaso que yo voy a beber? Porque no saben exactamente lo que están pidiendo. ¿Pueden beber del vaso que yo voy a beber? ¿Pueden ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Les dije Jesús. Ellos dicen, sí podemos. Jesús no les estaba diciendo, pronto se van a tomar una copa. Cuando estaba usando esta frase de beber el vaso o de ser bautizados con el mismo bautismo, Jesús estaba hablando, pueden llegar a experimentar lo mismo que yo voy a experimentar. Ustedes van a poder pasar lo mismo que yo voy a poder pasar. Ellos no estaban calculando el costo de la torre, ni estaban calculando la manera como iban a hacer guerra a un ejército que les doblegaba en número. Ellos dijeron sin pensarlo, podemos. Y Jesús le dice, sí van a hacerlo. Y esta es la gran realidad. Ellos definitivamente pasaron
similar experiencia que su maestro: sacrificio y servicio. Cuando uno mira la historia extrabíblica, o a veces también encontramos en la Biblia, Jacobo fue martirizado, muerto a espada. Juan fue desterrado hacia la soledad, encerrado en una isla, la isla de Patmos, donde escribe Apocalipsis. Pedro, según la tradición católica, fue crucificado de cabeza. Tomás fue asaeteado en la India. Pablo, el apóstol a los gentiles, fue decapitado, una muerte muy rápida porque también tenía ciudadanía romana, al igual que Mateo, también fue decapitado. Jacobo Alfeo fue lapidado, fue muerto a pedradas. Felipe fue crucificado. Bartolomé es el que sufrió la muerte más horrenda, fue desollado. ¿Sabe lo que es desollado? Es arrancarle la piel en vivo, ¿sí? Y luego fue decapitado. Y Matías, el reemplazante de Judas, fue crucificado en forma de X. Cada uno de ellos bebió del vaso y cada uno de ellos pasó el bautismo con que el maestro hubo pasado. El maestro por eso decía: ¿pueden beber del mismo vaso? ¿Pueden ser bautizados con el mismo bautismo? Y sí podemos, sí podemos. Y Jesús los lleva amorosamente a entender esta gran realidad. Hermanos, la gran realidad del camino hacia la grandeza no está en títulos ni obtención de honores, sino está en el sacrificio y el servicio. La semana pasada escuché algo muy triste, o en esta semana, hay una persona que decía algo muy triste y decía: todos los que han servido en la EBDB son personas desempleadas que no tienen nada que hacer en la vida. Yo, wow, digo, esto está mal. Yo digo, ¿cómo puede hablar una persona de esta manera? El que sirve al Señor no es el que no tiene nada que hacer. El que sirve al Señor no es porque, ¿qué hago con mi tiempo? Cuando yo sabía de personas que estaban llegando a esta escuela bíblica de vacaciones, yo sabía que había una niña que venía de estudiar de San Juan de Lurigancho y que se venía directo porque todo el tráfico le traía en 2 horas. Y acá yo veía a sus padres llegar en la tarde, era una señorita, le digo niña yo, pero acá sus padres traerle su tupper y ahí comiendo y luego sirviendo a Dios. Sé de una mujer que dijo, durante esta semana le dijeron: si no vas a asistir, bueno, tampoco te vamos a pagar. Dijo: muy bien, voy a tener que renunciar a mi remuneración y voy a servir. Y hay muchas personas que cambiaron de turnos para poder hacer de alguna u otra manera su servicio al Señor. Y hablar de esa manera es un poco imprudente, sobre todo desconocer las motivaciones de por qué alguien sirve. No sirve el desempleado, sirve el corazón que adora. Y luego lo vamos a ver después. Solo un corazón que puede adorar a Dios puede llegar a servir a Dios. Todavía no quiero adelantarme mucho, porque esto lo vamos a ir viendo. ¿Cuál fue el secreto del maestro para que él pudiese pasar? ¿Cuál fue ese secreto del maestro para que él pudiese afrontar semejante sacrificio? En Hebreos capítulo 12, ahí está en nuestra pizarra, en la pared, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Note usted la estrategia de Jesús, la forma en cómo él atravesó el sufrimiento para poder avanzar rumbo hacia la cruz. Los discípulos de Jesús habían ignorado esta gran verdad de lo que es el sufrimiento y el servicio. Si usted retrocede en el versículo 17 del capítulo 20, ahí en Mateo, dice versículo 17: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán. Y note usted el versículo 19: y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le
crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Los discípulos, los seguidores de Jesús no estaban entendiendo muy claramente estas palabras. No estaban relacionando, tenían un punto ciego. Querían la corona, pero no el sufrimiento. Había un punto ciego en su corazón que no les permitía ver que para llegar a la grandeza hay que a veces pasar sufrimiento y hay que servir a su prójimo. Que para llegar a la grandeza hay limitaciones. A veces no lo podemos entender porque nuestra óptica no es la correcta. Pero cómo Jesús atravesó este momento tenso en su vida, usted lo puede leer allí en la pared. Dice, Él puso el gozo delante de Él. Él no miró la cruz como algo que le gozaba. Gozarse en el dolor no es sano. Gozarse en el dolor es masoquismo, sadomasoquismo. O como dice esta máxima criolla, más me pegas, ¿qué dice? Más te quiero. ¿Quién ama más a su esposo cuando le agarra puñetes? Nadie. ¿Tú amas a tu mujer cuando te araña? No, nada. Esa es una mala máxima. Ese es masoquismo. Jesús no amó la cruz, no se gozó en el dolor de la cruz. Él miró más allá de la cruz. Él miró el galardón. Su mirada no era terrena, su mirada era celestial, eterna. Y es aquí donde vamos a ir desarrollando esta óptica. ¿Sabe por qué? Porque Él pudo atravesar este momento tenso de sufrimiento en su vida porque miró más allá del sufrimiento. Menospreció la cruz, menospreció la vergüenza y esto lo llevó hacia la grandeza. Como hijo de hombre aprendió obediencia. Dios no obedece, el Hijo no obedece a Dios, son coiguales. Él para aprender la obediencia tuvo que hacerse humano y como humano aprendió obediencia, Él empezó a ir por el camino que Dios le trazó su Padre. Y es aquí lo hermoso, es que Jesús no consideraba la cruz como un gozo, sino que Él podía visualizar más allá del horror de la cruz. La cruz le horrorizaba. En alguna oportunidad Él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, decía. Y la mejor traducción sería, mi alma está horrorizada hasta la muerte. Pero ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, para esto he venido, dijo. Dios, Padre, haz tu voluntad. Cumple tu voluntad, glorifica tu nombre. Esa era la idea. No es que le fascinaba el sufrimiento, ojo. No le fascinaba el sufrimiento, no le gustaba victimizarse. Ay, miren cómo sufro, pobrecito, yo solo sirvo, yo estoy extenuado. Esa es otra clase de orgullo, la otra cara del orgullo. Él le daba horror la cruz, pero miró más allá de la cruz. Y esto le permitió atravesar el momento de sufrimiento, porque su mirada apuntaba hacia lo que es la eternidad. Y aquí viene la primera pregunta para usted. ¿Hacia dónde apunta tu mirada? Si tu mirada apunta hacia lo terrenal, normalmente cualquier tipo de vestigio en cuanto a sufrimiento, en cuanto a limitación, en cuanto a circunstancias desfavorables, te va a llegar a desanimar. Si tu mirada continuamente está apuntando hacia la sociedad, cualquier cosa que venga que malogre tu estructura de felicidad, tu estructura de éxito terrenal, va a tratar de truncarte y te va a sacar del camino. O lo que es más triste es que va a desanimarte. Pero la verdad de todo esto es que lo que nosotros o la mirada que nosotros pongamos, sea en lo terrenal o sea en lo eterno, habla y refleja algo que hay en nuestro corazón. Ella siempre decía a medio mundo que tenía el don de exhortación. Yo tengo el don de exhortación, decía. Y se iba y confrontaba a las personas y con todas las verdades y refregadas se le decía a la persona sus errores y todo lo que ella pensaba. Porque ella decía, Dios me ha dado a mí el don de exhortación. Ella definitivamente desconocía lo que significa la palabra exhortación en la Biblia. La palabra exhortación es sacar a una persona de su desánimo, animarle,
levantarlo, parcharlo, hacer que vuelva a su estado que era. Esta mujer confundía la confrontación y las palabras gruesas, la confundía con un don de Dios. Tarde o temprano alguien se paró delante de ella y le dijo muchas cosas. Desde que su lengua era venenosa hasta que su lengua tenía doble filo. Era un sable, como dice la Biblia, cortaba. Se ofendió. Esto no le gustó. El hermano que la confrontó se acercó a ella, conversaron y definitivamente ella no aceptó ninguna disculpa. Y lo que sucede a continuación es que cuando la amargura se instala en nuestro corazón, lo que sigue a continuación es un proceso de decadencia, de alejamiento no solo de Dios, sino de los demás. Y poco a poco esto termina por engullirte, te quita el gozo, te quita el sentido de vivir para el Señor, te quita el sentido de encontrarte con tus hermanos y terminas engullido, pierdes el gozo. Esto le sucedió a ella. Antes era una sierva dedicada, abnegada, sacrificada, que daba a veces mucho más de lo que podía. Pero ahora ella se había descuidado y parecía más bien una persona que nunca había conocido al Señor. ¿Qué había pasado? Descuidó su corazón. Se dejó contaminar y esto permitió su alejamiento. A veces puede ser una caída, a veces puede ser una desilusión. A veces estamos chantajeados por el diablo por los errores que cometemos o los pecados recurrentes en nuestras vidas y ya no queremos ni siquiera presentarle cara a Dios. A veces alguien nos quitó ese gozo, pero a veces también hay momentos de ignorancia. Si usted ha conocido al Señor, es el momento también no solo ya de conocer al Señor, sino es el momento de aprender qué dice el Señor. Para eso hay cursos de discipulado. Para eso hay otros cursos donde usted puede descubrir las capacidades que Dios le ha dado para servir al Señor. Porque hay algo que puede llegar a suceder y a veces esto es un grueso de la iglesia. ¿Sabe? Aquí vamos entrando un poco a una parte picante. En Mateo capítulo 4, versículo 4, tiene que retroceder un poco. Mateo 4:4. En el versículo 8 dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Este es lo que nosotros conocemos como la tercera tentación del diablo a Jesús. Y le muestra ahora todos los reinos del mundo, su tecnología, su poderío, todos sus títulos necesarios, y le muestra todo esto en una visión al maestro. Y le propone algo y le dice, y le dijo, versículo 9, todo esto te daré si postrado me adorares. En Lucas hay una adición más a lo que el diablo le dijo a Jesús. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y añade más el diablo en Lucas, dice, porque a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero, se lo doy. A mí me ha sido entregado, le habla de las riquezas del mundo. A mí me ha sido entregado y a quien yo quiero, se lo doy. Jesús le responde, versículo 10. Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí empieza un principio y quiero que usted vea y se analice un poco. Si usted mira el versículo 10, antes del servicio, ¿qué hay? Versículo 10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Antes del servicio, ¿qué hay? Adoración. ¿Sabe por qué algunos no sirven al Señor? Porque no adoran a Dios. Dios no es para ellos el objeto de su adoración. Antes, en lugar de adorar a Dios, han terminado postrándose
ante el diablo. Y le dicen al diablo y adoran al diablo y le dicen, está bien, me quedo con lo terreno. Entrégame todo lo que me tengas que entregar. Voy a luchar según el patrón de la sociedad. Y sin darse cuenta, adorar a Dios es más bien un fastidio, como lo vamos a ver más adelante. Antes de que usted pueda servir a Dios, existe la adoración en su corazón. No hay servicio sin adoración. Tú no puedes servir a Dios porque no le encuentras sentido el servir a Dios, el servir a tu prójimo, porque estás distante de ese Dios. Probablemente seas un ser religioso y esta es una de las grandes cosas que yo le quiero hablar. Porque nosotros, todos los seres humanos, somos religiosos. Si usted no llega, mire la sociedad, si usted no llega a encontrar al verdadero Dios, o Dios no sale a encontrarlo usted va a construir cualquier otro Dios. O pueden ser sus hijos, o puede ser su trabajo, o puede ser la Virgen María, o puede ser la rata según los hinduistas, o puede ser el budismo, o puede ser tu antepasado según los sintoístas, o puede ser cualquier otro tipo de religión. Es por eso que muchas personas hablan de esto. El opio del pueblo es la religión. Los adormece. Pero esto no es una gran verdad. La gran verdad es que Dios nos hizo para adorarle. Y cuando no podemos adorarle, mucho menos podemos servirle. Y cuando no le llegamos a adorar a Él, tarde o temprano terminaremos adorando a otras personas. O, lo que es peor, terminemos adorándonos a nosotros mismos. Esta es una gran verdad. Y esto es lo que Jesús ahora le responde al diablo. El diablo le dice, mira, yo te puedo dar seguridad, yo te puedo dar holgura económica, yo te puedo dar una buena casa, yo te puedo dar todo lo que tú necesitas, solamente tienes que rendirte ante mí. Y Jesús le dice, no, yo voy a rendirme ante Dios. Y esa rendición ante Él va a traducirse en servicio. Muchos de nosotros no podemos servir al Dios porque simple y llanamente nuestras vidas no están conectadas con Él. Podemos ser personas muy religiosas y no hay una enorme diferencia entre lo que hemos dejado y entre lo que somos ahora. Una vida de adoración se traduce en una vida de servicio. Amén. Y para llevarlo un poco más a todo esto, deseo que usted mismo pueda evaluarse a la luz de las Escrituras, no a través de lo que yo solo le diga. Compare la realidad de un pueblo que vivía en una decadencia espiritual, a lo mejor puede llegar a ser su caso. Vamos un momento a Malaquías, retroceda un libro más y vaya a Malaquías, capítulo 1. Analicemos un poco la realidad de este pueblo. Dice versículo 6. ¿Listo? Versículo 6 dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Aquí quiero hacer una pausa para que usted sepa por un momento lo que estamos tratando de decir. Este pueblo es confrontado por el profeta Malaquías y les va a hablar lo que Dios está opinando un poco en cuanto a ellos. Hay aquí un jalón de orejas para el liderazgo, los sacerdotes. Pero aprendemos un principio que nos puede llevar a una mayor luz. Este principio es que ellos no estaban honrando a Dios como debían honrarle. La verdad de todo esto, hay una palabra que define lo que pasaba en el corazón de ellos frente a Dios. Dice el versículo 6, en la última parte, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, y aquí viene la palabra,
que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué he menospreciado tu nombre? La palabra clave aquí es menospreciar. La palabra menospreciar es tener en poco a alguien. No, ¿qué me va a enseñar? Yo he terminado mis estudios, universidad, yo he hecho mi maestría, yo he hecho mi doctorado. ¿Qué me va a enseñar? Con la justa tiene secundaria. ¿Qué me vas a hablar a mí de la vida? Yo he sido recorrido, pero yo tengo algo que contar. No, ¿qué me vas a hablar tú? Menosprecias, tener en poco a alguien. Hay una falsa seguridad en tu corazón que no te permite honrar a una persona, darle lugar al que tienes que darle lugar. Esta misma figura está con Dios. Él le dice, Dios les llama la atención, le dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Les dice. Pero ¿en qué te hemos fallado? Les dice, en que están menospreciando mi nombre. ¿Y de qué manera ellos menospreciaban su nombre a Dios? Si usted mira el versículo 7 y el versículo 8, es la forma en cómo adoraban a Dios ellos. Versículo 7 dice, Dios les responde, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis en su corazón, en su mente, que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Nota esto. La adoración en los tiempos del Antiguo Testamento se traducía de esta manera. Dios decía, cuando vengas a adorarme, me vas a traer una ofrenda. Y tú vas a elegir entre toda tu manada al corderito bien fuerte, que no esté magullado, que no sea tuerto, que no sea cojo, que sus testículos no estén chancados, nada, que esté enterito, sin tacha. Pero ¿qué estaba pasando con estos? Que estaban yendo a su corral y estaban mirando todos los corderitos bien macizos y todo, no, hasta un lado. Estaban buscando el más defectuoso. Ahí estaba el tuerto, ahí estaba el cojo, lo estaban tomando y lo estaban llevando y se lo estaban ofreciendo a Dios. Esto no pasó por alto a Dios. Le estaban dando lo peor que tenían, se lo estaban entregando a Dios. Esto era la adoración en el Antiguo Testamento. Y Dios dice, me estás menospreciando, me tienes en poco. Es como cuando tú vas a visitar a tu madre o vas a visitar a tus padres y ahí tienes un exceso de frutas en tu casa. Hay manzana, hay papaya, hay plátano. Voy a llevar algo a mi mamá. Dice. Sé que probablemente puede estar pasando algo. Agarras y dices, a ver hijo, agarra todas las manzanas podridas. Saca esa papaya que está chancada y ese plátano ya que está mosqueado, por favor. Espanta la mosca, métele todo en una bolsa y vas a la casa de tu madre. Mamá, te he traído algo para que comas. ¿Qué pensará tu mamá? ¿Que la estás honrando o que la estás menospreciando? ¿Qué te diría tu madre? ¿Qué te diría tu madre? Hijo, ¿qué tienes? Mejor toma tú para que te compres algo. Esto es lo que estaba pasando en la adoración en el Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué pasaba con este pueblo? Estaban en decadencia espiritual. No estaban dando lo mejor que podían. Estaban buscando lo peor que tenían para ofrecérselo a Dios. ¿Triste? Súper triste. Este es el terreno espiritual que Dios les estaba hablando. Y ahora Dios, para que ellos reaccionen, los va a llevar al terreno social. Si usted mira en el versículo 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y dice Dios, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dice Dios, muy bien. Si esto para ti es una carga, si esto para ti es lo mejor, a ver, anda y llévaselo a tu gobernante. Llévale el carnerito tuerto y dile, acá está, señor, ¿cómo está usted? Estuve pensando en usted, en honrarlo, y aquí está, tome mi carnerito. Está tuerto, cojo, magullado, pero no importa, está todo flaco ahí, pero sírvase, por favor. ¿Qué va a decir tu gobernante? Dice Dios. Hagámoslo un poco mucho más contemporizado.
Sal a tu trabajo con media hora de tardanza. Que el tráfico te agarre y llega 2 horas tarde a tu trabajo. Y que te abran la puerta y digan, buenos días, ¿cómo están todos? Bendiciones a todos, bendiciones. Que Dios me los bendiga, hermanos, amigos, ¿cómo están? Que bien, la paz en el trabajo. Y tú entras y te sientas a trabajar. Y se te ocurre que vas a salir 1 hora antes de tu trabajo. Bueno, me tengo que ir, ya es hora, ya mucho trabajo, ya. Me voy. Y agarras y sales 1 hora antes. ¿Qué crees que va a decir tu jefe? ¡Qué bendición es esta persona! ¡Ah, carambas! ¿Quién como él? ¿Cómo me gustaría tener personas como él? ¿Eso va a decir tu príncipe? ¿O te van a botar de patadas a la calle? No vas a pasar mucho tiempo antes de que te boten. Si tú fueras un albañil y te encargan de hacer un techo, y tú dices a las 5 en la hora que se terminó todas las cosas, y empieza el techado y falta material para una gran parte del techo. Y ya preparamos más mezcla. No, déjalo ahí nomás. Pero hay un enorme hueco. Déjalo ahí nomás. Ya acabó la hora. Déjalo así nomás. Y vas, pero falta esa columna también llenar. Déjalo ahí nomás. Encofrada nomás. Ahí nomás déjala. Y al día siguiente, el día sábado, vas y señora, quiero que me pague. ¿Qué va a decir tu príncipe? Ah, sí, claro, cómo no. Venga, señor, con gusto le voy a pagar. Es más, la próxima que tenga un nuevo trabajo, yo lo voy a recomendar. ¿Eso diría la señora? Y si usted es un carpintero y hace roperos y le alcanza los tornillos para solo poner una puerta y la otra la deja media colgada y luego va y se lo presenta a su señora y le dice, mira, aquí está el ropero que me encargó. La laqueada otro día se lo laqueo. Ahora por favor págueme. Y la señora te va a decir, claro, ¿cómo no? Pase usted a mi sala, ahí le voy a pagar. Y es más, déjeme su teléfono porque quiero recomendarle a los demás. ¿Sucederá eso? No va a suceder. Algunos de nosotros le tenemos más miedo al hombre que a Dios. Y la verdad de todo esto es que en nuestro corazón menospreciamos a Dios. No se lo haces a tu jefe. No se lo haces a tu empleador. Llegas a la hora. Si tienes que salir un poco más tarde, sales. Quieres un buen testimonio. Quieres que te paguen a tiempo. Pero con Dios a veces lo menospreciamos y le ofrecemos a veces lo cojo, lo tuerto o lo que está todo magullado. Versículo 13 dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. Nota la pregunta de Dios. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. ¿Yo voy a aceptar eso de ti? Esa es una de las ideas que nosotros necesitamos entender claramente. Y es por eso que queremos día a día, dentro de lo que es la iglesia, no solo tener corazón de siervo, sino desarrollar mentalidad de trabajo. Así como lo hacemos para el trabajo, así como queremos llegar a tiempo, así como nos esforzamos para el trabajo y cobrar nuestro sueldo, una buena opción sería, voy a tener una buena mentalidad de trabajo cuando sirva a Dios, porque este es mi acto de adoración. No solamente voy a servir a Dios con mi corazón, sino que mi mente también tiene que estar en coherencia con lo que yo estoy haciendo. ¿Lo estoy haciendo a la paporreta? ¿Lo estoy haciendo o ni siquiera lo estoy haciendo? A veces no podemos adorar porque simple y llanamente no adoramos a Dios. No podemos servir a Dios porque no adoramos. Y esta es una de las grandes realidades que usted debe evaluarse. Usted evalúese. ¿Por qué no sirve a Dios? ¿Por qué no ha usado las capacidades que Dios le ha entregado en sus manos para poder servirle al Señor? ¿Usted ya sabe sus capacidades? Si ya las sabe, ¿por qué no la puede usar? Simple y llanamente porque antes del servicio existe la adoración. Y sin adoración no hay servicio. Y la otra razón es muy simple. No adoro a Dios porque no necesariamente tiene la estatura de mi jefe. Porque no llega a la importancia de mi empresa.
No adoro a Dios porque, bueno, no está al nivel de lo que yo creo que es importante en la vida. Revela las Escrituras esta gran verdad. Y cada uno de nosotros tiene que evaluarse a la luz de la Biblia, no a la luz de lo que yo le puedo decir. Amén. Pongámonos de pie.